Hola Oh, Marina, hola Rufi, ¿cómo te va? bien, buen día. Buen día con este frío. Vamos a tener una charla muy interesante. Rufina es doctora en psicopedagogía, especialista en problemas del aprendizaje. ¿Tenés varios libros escritos? Sí, una dislexia, una forma diferente de leer y después también sacamos una forma diferente de aprender con todo el equipo GEL Aprendizaje, que es cómo enfocar el tratamiento apuntando a trabajar sobre las fortalezas y generando recursos compensatorios a las dificultades que tienen los chicos, ¿no? Pero bueno, que es algo que como se dice mucho por ahí también, una forma diferente de aprender, que tienen los que tienen dificultades de aprendizaje, requiere una forma diferente de enseñar, ¿no? Exactamente. Eh, Tanto para el tratamiento, donde uno tiene que adecuar cosas y buscar caminos que generen fortalezas y poder seguir aprendiendo a pesar y con esta condición diferente de aprender y de las dificultades que presentan, ¿no? Pero esto también es una tarea que deben hacer los docentes, ¿no? No solamente el profesional especialista. El Bueno, vamos, docente también debería promover, ¿no? Una forma diferente de enseñar. Que bueno, que capaz que ahora se está modificando un poco, ¿no? Nos forzó esta pandemia sí, nos a ir atravesó. adecuando. Nos Total. atravesó con otra realidad que ninguno estaba preparado y esperábamos esta virtualidad, ¿no? ¿Hace cuántos años esperamos que los colegios sean más virtuales? Sí, que incorporen la tecnología como una vía de aprendizaje más, y bueno, hoy se vieron obligados a hacerlo para beneficio de muchos que tienen dificultades de aprendizaje y por primera vez se ven en igualdad de condiciones, ¿no? Porque tienen dificultad en tareas automáticas como es escribir, leer, ¿no? Y el apoyo en la tecnología los pone en igualdad de condiciones frente a los demás, ¿no? Que es algo que era difícil de que entendieran, y bueno, ahora lo entienden porque todos tienen que hacerlo. Sí, pero para todos los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje y los que no, digamos, la virtualidad es el futuro, ¿no? Digamos. O sea, es para los que les cuesta y para los que no también. No, no. Sí, bueno, por eso, ahora estamos en igualdad de condiciones. Yo siempre decía que en la escuela del mañana, los que tienen dificultades de aprendizaje quizás van a ser los más exitosos, porque como tienen una manera diferente de pensar, son mucho más creativos. Si la escuela cambia, porque la idea era que cambie con la tecnología, ellos se iban a ver fortalecidos, porque no tienen un pensamiento lineal, y la verdad que todo esto de la educación, como le dicen, blended o combinada, requiere de un montón de creatividad también. Y bueno, ellos eso lo tienen. Rufi, quiero empezar con una pregunta que acá de a poco se van conectando, así que está buenísimo poder hacértela. ¿Qué es ser disléxico? Bueno, a mí me gusta empezar diciendo que ser disléxico no es tener una enfermedad, sino es tener una condición diferente, una configuración diferente del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro al aprender, al alfabetizar, cambia, ¿sí? No estamos preparados genéticamente para aprender a leer y escribir, y nuestro cerebro se tiene que adaptar a eso. Y cuando se adapta o se enfrenta a la alfabetización, los cerebros de todos cambian radicalmente. Y este cambio que se produce maravilloso en el cerebro, en las personas que tienen dislexia, sucede de manera diferente porque hay ciertas áreas que neurobiológicamente funcionan diferente, ¿sí? Entonces, es una condición neurobiológica distinta que hace que tengan dificultad a la hora de codificar palabras, de leer, de escribir, aprender el código ortográfico, ¿no? Eh, pero a su vez tiene un montón de áreas de fortaleza, ¿no? Bueno, que no se ven porque lo que prima es esa dificultad, ¿no? Entonces tienen una dificultad específica en consolidar, en aprender y consolidar la automatización lectora, ¿sí? Porque el cerebro se configura diferente y esto les empieza a traer aparejado porque se va haciendo como una bola más grande, Sí. eh,
problemas quizás en la comprensión lectora, que no son específicos, se empieza a complicar, tienen problemas en la memoria verbal, ¿sí? Pero tienen una gran capacidad de memoria visual, que eso a veces no se ve, ¿sí? ¿Es en todos los casos la memoria visual? Discúlpame. ¿En todos los casos la Sí, memoria visual? sí, al menos que tengan una comorbilidad que también afecte eso, en general tienen muy buena memoria visual, ¿sí? Y tienen una inteligencia normal. Ser disléxico requiere tener inteligencia normal. Y bueno, en general tienen muchos talentos vinculados al desarrollo superior del hemisferio derecho, que es esto de la creatividad. No todos dibujan bien, pero muchos dibujan muy bien. Tienen como un pensamiento paralelo o esta flexibilidad y capacidad de asociación de ideas mucho mayor. Todas estas cosas que no se ven en la escolaridad, porque la escolaridad está basada en el proceso de lectoescritura, que es el área de dificultad. Una persona con dislexia tiene dificultad en eso, pero igual aprende a leer, ¿sí? Lo que pasa es que lo hace diferente, ¿sí? Lo hace más torpe, con dificultades, menos fluido, pero todos aprenden a leer. ¿Eh? Con otros tiempos. Con otros tiempos, y una persona con dislexia, al procesar la información diferente, procesa generalmente más lento en comparado con el resto. ¿Por qué? Porque no automatiza procesos básicos, entonces le genera fatiga cognitiva y más esfuerzo, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a lo mismo o más, ¿no? Lo que pasa es que llegan distinto y en más tiempo, como vos decís, pero llegan. Y eso depende muchísimo de la enseñanza, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya docentes que enseñen de manera explícita a leer y escribir, porque si se propone esta enseñanza de manera global, como enseñan muchas escuelas, y de hecho la escuela estatal enseña de esa manera, como que ¿No? Como no antiguo, enseña. ¿no? Como antiguo. Como antiguo se diría la palabra, como que... No, mira, si enseñaran de la manera antigua, yo creo que todos aprenderían a leer y escribir, porque la enseñanza antigua era súper explícita. Ahora quieren innovar, que está buenísimo innovar, Sí. pero pretenden leerles un cuento a los chicos y a partir de un texto, los chicos no saben leer, que empiecen a analizar una palabra, que traten de ver dónde dice caperucita, por ejemplo, y si el chico no sabe leer, no va a saber, entonces que aprendan adivinando. Y eso genera como, primero, más tiempo, ¿no? Para todos los chicos, tardan más en llegar. Y el que tiene dificultades, al no hacer explícito, no llega, ¿sí? ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos una escuela estatal, chicos, el 68%, más o menos, o más por el 50%, nosotros hicimos un estudio y eso nos salió, de cuarto grado no lee, ¿sí? Cuarto grado. Sí, Súper preocupante. es tremendo, o tiene dificultades severas, y sabemos que una dificultad específica como la dislexia, que es en chicos de inteligencia normal, ¿sí? Que se da una dificultad en lo que es la adquisición del proceso de lectoescritura, no tiene que ver con un 60%, sino con un 10%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos descuidando y desoyendo lo que manda la investigación, lo que científicamente y a través de los caminos de la neurociencia se demostró, que para aprender a leer hay que enseñar, ¿sí? Porque nuestro cerebro no está preparado para adivinar cómo se hace para leer. Necesitamos docentes que enseñen el sonido de las letras, que enseñen cómo se unen los sonidos de las letras para empezar a leer a través de sílabas. Necesitamos docentes que les hagan practicar leer, que los escuchen leer, ¿sí? Bueno, todo eso Todo eso genera... sucede en el primer ciclo, digamos, o sea, lo que es jardín de infantes es lo más, digamos, importante para detectar que un chico tiene problemas desde sala de 4, sala de 5, ahí como mamás o docentes, digamos, o en este caso como mamás, porque están los chicos en casa, ¿podemos detectar que nuestro hijo tiene alguna dificultad? Sí, dos cosas son importantes en nivel inicial. Podemos detectar y podemos hacer la gran diferencia de nuestras vidas enseñando los precursores de la lectoescritura. Y eso no se hace porque por diseño curricular está prohibido
trabajar lo que la ciencia muestra que funciona, que es la conciencia fonológica. Empezar a estimular en los sonidos del lenguaje, primero a través de las rimas, después de percibir las sílabas, los sonidos de las palabras, las letras, todo eso. Sí. Que la ciencia muestra que es importante trabajar en nivel inicial, ¿sí? No se trabaja, ¿sí? Y se ve hasta como, está como mal visto, porque dice que los niños en nivel inicial tienen que aprender a jugar, a descubrir cosas y no sé, de manera significativa, pero ¿cómo voy a descubrir algo que tiene una arbitrariedad, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que vos me decías de decirle a las mamás, sí hay indicadores tempranos de que puede llegar a haber una dificultad, que los vemos en casa, y es, por ejemplo, chicos que se retrasan en la adquisición del lenguaje, que aparece tardío el lenguaje. Si bien no todos los que tienen problemas de lenguaje tienen dislexia, y no todos los que tienen dislexia tienen problemas del lenguaje, es un semáforo amarillo de le va a costar analizar cómo se representa por escrito el lenguaje si no adquiere bien el lenguaje oral. Esa es una cosa. Y después, como la dislexia es una dificultad del aprendizaje, vamos a ir viendo pequeñas cositas que no aprenden, que otros sí aprenden. ¿Qué cosas tienen que aprender cuando son chiquitos? Los números, ¿no? O a contar y no saltearse 1 hasta 10, a veces no lo hacen. ¿Sí? Las letras, que le interesen las letras, o escribir su nombre, o saber los nombres de los colores, porque como está involucrada la memoria verbal, a veces eso no lo aprenden. O como decía ayer Josefina Pierson en otro vivo, no aprenden o no se acuerdan los nombres de familiares, de amigos. Se detectan pequeños indicios de la memoria, ¿sí?, verbal, o en los aprendizajes, o en el lenguaje, que nos hacen pensar que puede llegar a tener dificultad. ¿Cuál es la manera de abordar eso? Enseñar, estimular. Siempre la solución es enseñar. Por eso que es tan importante que el sistema educativo enseñe bien, porque de esa manera, solamente si vemos que un chico tiene dificultad, ya vamos a saber que es el que tiene dificultad específica, porque si todos reciben enseñanza, el que tiene dificultad, bueno. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de enseñanza estatal donde eso no está? Que no sabemos si es que le cuesta porque no se lo enseñaron, o porque tiene una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como un problema más grande cuando la educación no apunta y desoye lo que se sabe desde hace ya como 30 años. No entiendo por qué esa pelea constante sobre, digamos, una manera de aprender y usar una técnica en una sala de 5 para que después, porque después los colegios exigen que en primaria, o los chicos pasen a primer grado, en colegios estatales, y creo, podría decir, en privados también, sabiendo leer. Entonces, cuando ese chico pasa a primer grado, que no sabe leer, es ahí donde comienza la frustración de los papás, la búsqueda de ver qué es lo que pasa, y muchas veces pasa que estos chicos parece que tienen como ADD, ¿viste? Que son chicos que no se quedan quietos, que no pueden lograr cosas, y a las mamás les preocupa un montón. No saben que es dislexia en realidad, que es una dificultad en el aprendizaje, que en realidad el chico no tiene ninguna ADD, no puede quedarse quieto adentro de una clase porque no puede aprender como todos. ¿Y cuál es el problema de la educación? De poder ayornarse y modernizarse para que todos los chicos puedan aprender de la misma manera, Rufi. Sí, es tremendo. Es un tema político, como en todo, y yo soy más fuerte con mi manera de pensar. Y no, acá no se trata de creencias, de yo creo que esto funciona mejor. Acá se trata de que es probado que funciona. Y en lo que respecta, porque ¿qué pasa? Lo ven como una mala palabra, esto de que no se enseñe de manera contextualizada, ¿sí? Entonces todo tiene que ser a través de un proyecto o de una temática. Entonces, bueno, vamos a ver la temática de los animales de la granja. Y a través de esto vamos a aprender a leer. ¿Y qué pasa? Hay tantas cosas involucradas en eso que no pueden focalizar. Si comprendieran que la ciencia muestra que es un periodo cortito y momentos especiales o específicos donde se explicita cómo suenan las letras, cuáles son las letras, cómo se juntan, es un ratito que tenés que trabajar de manera explícita.
para que el cerebro, que tiene que cambiar a la hora de ser alfabetizado, se dé cuenta y reciba como estímulos continuos para automatizar, se puede hacer lo que ellos proponen también a nivel aprender en contexto, que es súper interesante, pero no para lo que es aprender a leer y escribir, ¿sí? Es súper relevante tener un momento explícito donde pienso acerca de cómo se juntan los sonidos, cómo hago para escribir, por ejemplo, algo tan simple como que la maestra le pueda decir que se fijen cómo ponen la boca para decir un sonido, y entonces busquen la letra y vayan deletreando a la hora de escribir, o que vayan juntando los sonidos a la hora de leer. Algo tan simple no se hace porque todo es por adivinación y deducción. ¿Y qué pasa? Eso, como hablábamos el otro día, cuando preparábamos un poquito el vivo, deducir requiere una gran capacidad cognitiva y una alerta importante, y eso se da en chicos bien alimentados, en chicos estimulados, y la verdad es que la escuela a veces cumple el rol de estimular, ¿no? Y de alimentar, que en las casas no sucede, con muchos, cuando está comprometido todo el aspecto social, porque tiene una situación económica más comprometida, y el colegio es el que tiene esa función. ¿Qué responsabilidad importante es que el colegio pueda realmente enseñar y darles oportunidad de lo que no están teniendo en casa? Porque, a ver, el chico que está bien alimentado, que razona, que es súper estimulado en casa, vos le pones un cuento y le decís donde dice Caperucita, y bueno, capaz que un poco se da cuenta porque ya sabe alguna letra y empieza como a deducir. Película o porque vio o algo, o porque tiene, sí, entiendo perfecto. ¿Entendés? Pero la verdad, en nuestra realidad, es que el porcentaje de pobreza que tenemos y de falta de educación es enorme, el 50%, ¿no? Entonces, no podemos utilizar una metodología que quizás para algunos pocos le funcionaría. Tenemos que tener esa función niveladora y enseñar, tenemos que dar información, decir cómo funciona, y nos vamos y hacerlo temprano, porque lo empiezan a hacer en tercer grado cuando ven que fracasó lo otro, recién ahí. Claro, ¿Sí? y bueno, y todos esos años, digamos, que uno no se dio cuenta como mamá, como papá, que fue dando vueltas, que tampoco se los puede culpar, muchas veces uno ve o no quiere ver, y atrasa esa situación. Es un tiempo muy, muy importante, digamos, que eso es un mensaje muy importante para darle a los que nos están escuchando, porque esos años son claves, ¿o no, Rufi? Claves. Sí, son claves porque, vuelvo a lo mismo, el cerebro está cambiando, ¿sí? El cerebro cambia, y si cambia de una manera poco eficiente, va a ser muy difícil volver para atrás, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el acceder a la lectura y a la escritura hace que yo empiece a incorporar vocabulario, información, que empiece a desarrollar redes semánticas, que si yo me pierdo 3 años de eso no lo puedo saldar nunca más. Se puede mejorar, pero no saldar. Entonces, después voy a tener problemas de comprensión lectora, y lo que por ahí también nos interesa un montón, se comprometió muchísimo la emocionalidad, ¿sí? La autoestima, por ese fracaso permanente donde los chicos fracasan y quieren hacer parecer que no fracasan, que son chicos inteligentes. ¿Cómo hago para demostrar que sí puedo, aunque no puedo en lo que todos están pudiendo? Entonces es grave, es súper grave que se postergue la detección, pero lo peor de todo es que se utilice un método de enseñanza que provoque que muchos... Que lo frustre permanentemente a los chicos. Sí, además que lo provoca lo mismo que en dislexia en otros chicos que no tienen dislexia y tienen una situación desfavorecida. Claro, hace como una diferencia, y cómo eso va de la mano también con el bullying, porque un chico que no logra dentro de la clase, digamos, académicamente, como todos tienen que lograrlo, se empieza a frustrar, termina con problemas de bullying dentro de la clase por sus propios pares. Sabemos que académicamente entre los chicos, el que no logra decir una cosa, al final sale al recreo y tampoco le dan tanta bolilla. O sea, la parte emocional es tremenda. O sea, son chicos muy lastimados emocionalmente. O sea, tus propios pacientes, y vos me has dicho, has recibido chicos muy lastimados emocionalmente. Y eso es una, ¿cómo se dice? Es una espada que es difícil después de sacársela, digamos.
¿Cómo se hace? Bueno, lo cierto es que somos personas completas y aprendemos con la emoción también, ¿no? Y bueno, cuando ya recibís un chico dañado, y hay que partir de ahí hacia adelante, tratar de recomponer. La mejor manera de recomponer es que uno visibilice sus fortalezas, que a veces es muy difícil porque está tan empañado todo, pero entonces mostrarle sus fortalezas, explicarle lo que está pasando y por qué, enseñarle explícitamente cómo se va a hacer para salir adelante, darle herramientas para que solo empiece a tener autonomía en algunas pequeñas cosas, ¿no? Sentir que esto sí lo puedo hacer. Entonces, para que se empiece a armar como esa rueda de soy eficaz en algo, ¿no? Porque lo que les va pasando es que tienen esa sensación de baja autoeficacia, ¿no? De dependencia aprendida, que si no están con otros ellos no pueden. Entonces, frente a una dificultad, lo que hacen es decir no puedo, y lo empiezan a generalizar a cualquier área, matemática, natural, a cualquier cosa, hasta cosas de la vida cotidiana en la casa, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es eso, empezar a mostrarle, mira, esto sí, esto vos lo haces así, le modelás cómo se hace, y el chico entonces lo empieza a hacer solo. Promover autonomía es algo importantísimo, ¿Y que esto, sientan que pueden. se es disléxico toda la vida? Sí, porque es una condición, ¿sí? Es una condición que se trae de manera genética, es hereditaria y te acompaña toda la vida. No dejas de ser disléxico. Lo que pasa es que si la intervención es más temprana, es más exitosa la convivencia, si se quiere, con esa dificultad porque encontraste caminos compensatorios que hacen que no se muestre como tan grave, si querés, en lo que es en torno al aprendizaje. Pero sí, te acompaña toda la vida con sus áreas de dificultad, que si se detectan antes van a ser menos, y con sus áreas de fortaleza, ¿sí? Esto yo lo trato de enfatizar un montón. La persona con dislexia puede ser muy exitosa en su trabajo en la adultez, ¿sí? Por esa manera tiene tantas interconexiones interhemisféricas, porque tuvo que hacer vías compensatorias, que realmente tiene más recursos para pensar y asociar, es más creativa. De hecho, bueno, se sabe que hay un montón de gente conocida con dislexia, como Steve Jobs, que, bueno, no terminó la universidad, pero mira todo lo que Todo lo que creó, hizo. bueno, y muchos más que no se ven, pero, a ver, cuando ves a un súper arquitecto que mira lo que es la idea que tiene, o un diseñador increíble, que por ahí no pasan a ser famosos, eh, pero sí, ahí está su área de talento. A mí lo que a veces me da tristeza es que no reconocen que eso como un área de fortaleza, porque están tan como acostumbrados a fracasar o a que no son tan inteligentes como el resto, que no pueden ver aquello en lo que sí son muy buenos y quizás mejor que el resto. Entonces, bueno, esa es la tarea artesanal quizás de una mamá, no decirle sos bárbaro, no, es puntualmente, en esto lo haces muy bien, en esto mirá, brillás respecto de los otros, esto te cuesta. La conformación de una buena autoestima tiene que ver con saber qué puedo hacer bien, qué me cuesta más, esto de que me cuesta más, cómo hago para hacerlo mejor, ¿no? Como poder tener una idea real de cómo soy y también tener recursos para sortear las áreas de dificultad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con la ley 27.306, digamos, que nos abrió un montón de puertas a todos los padres y a tener derechos dentro de la escuela a que, bueno, a ciertas cosas a nuestros hijos se las den. ¿Por qué siempre es una pelea constante desde los padres a las escuelas o desde los profesionales como ustedes con las escuelas y los maestros? ¿Por qué nunca? No entiendo la situación de que no trabajemos en equipo, finalmente no se trabaja en equipo. Siempre por H o por B no se trabaja en equipo. Hay un tirón, hay algo que a los colegios no les gusta que les digas, bueno, le está pasando esto, necesitaría que lo ayudes con su fortaleza. ¿Cómo podemos abordar el tema como mamá, te digo, con los colegios para que ni ellos se sientan ofendidos y que en definitiva el resultado es que el chico salga adelante, que es lo más importante? Sí, mira,
Yo creo que todo se basa en una palabra que no está bien conceptuada, que se llama justicia, ¿no? Y en el desconocimiento. Creo que los colegios piensan a veces, por desconocimiento, que no son inteligentes los que tienen dislexia, que no son tan inteligentes, que les están metiendo el perro, digamos, que la profesional está que tiene una visión súper positiva sobre ese chico con problemas y que lo defiende, lo mismo que los padres. Entonces, primero hay una falta de conocimiento de qué es y de que sí son inteligentes y de que aprenden por otra vía, ¿no? Y segundo está el tema de la justicia, que sienten que es injusto respecto de los demás porque les están haciendo facilidades. No le estás haciendo facilidades, estás dándole la vía por la que sí aprende. Yo descubrí, te digo, en esta cuarentena, que muchos colegios empezaron por primera vez a trabajar en equipo, porque se encontraron desprovistos de recursos para aplicar con todos los chicos, y bueno, y más con los que tienen dificultad. Entonces empezaron a pedir consejo y a valorar ideas, ¿no?, de cómo hacerlo diferente para que sí pueda, porque eso también les sirve para otros que no tienen dislexia. Entonces creo que si algo rescato de positivo de la cuarentena es que veo como un trabajo más en equipo, pero bueno, es importante para que esto suceda informar, formar acerca de las problemáticas y de las fortalezas. Eso no nos olvidemos, en vez de decir todo el tiempo que no pueden, también tenemos que decir que sí pueden para que ocurran adaptaciones y que no piensen que son injusticias, y es mostrarle, mirá, no puede caminar así, pero con muletas sí, por decirlo de una manera. Claro. Eso, ahí dice una mamá, dice, a mi hijo le decían que usaban machetes, y el chico tiene discalculia, y en la clase le No, decían que usaba machetes. no, usaba ayudas memorias. ¿Qué Ayudas pasa? memorias. Bueno, pero es no entender la dificultad. En la discalculia, la memoria de procedimientos no funciona, ¿sí? Verbal, además, y automatizada. Entonces, pero tenerlo visual, porque también la mayoría de los que tienen discalculia tienen buenas habilidades visuales, salvo un grupito que no. El tener el procedimiento de cómo hago para resolver por pasos, con colores, los ayuda a, finalmente, hacer ese procedimiento. ¿Qué busca la matemática? ¿No? También nos tenemos que preguntar, ¿para qué enseño esto que enseño? Busca desarrollar el pensamiento lógico, el razonamiento, ¿no?, vinculado a lo numérico. Entonces, alguien con discalculia puede llegar a eso, pero necesita ese apoyo porque no se acuerda del procedimiento, que sea primero, que sea después. Necesita la calculadora porque no recuerda las tablas. La tabla pitagórica, o sea, por lo menos la tabla pitagórica, pero muchas veces no te dejan entrar con, bueno, el chico necesita una tablet, o tiene la suerte de poder ir a la escuela y llevar una tablet, que no es igual para todo el mundo. Y tampoco te dejan, es como una ayuda. El colegio no quiere, el docente se siente incómodo. ¿Responsabilidad de quién es esto? ¿Del docente, del adulto, del colegio? En algún punto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿El docente que no aprende? ¿El docente que no se informa? ¿El colegio que baja la línea que no les interesa? Y yo creo que primero de la institución, ¿no? La institución tiene que saber que tiene, al hacerse la institución o al estar o al existir, toma como la posta de decir, voy a tomar la responsabilidad de darles, de educar a todos estos chicos y de posibilitarles el derecho constitucional de aprender, ¿no? A la educación, digamos. Es algo, o sea, es una ley. Bueno, sí, exacto. La ley lo que busca hacer es que se cumplan derechos constitucionales, ¿no? Como que es una bajada. Y al existir la ley de las dificultades específicas del aprendizaje, no la pueden ignorar o decir yo no sabía. Ni tampoco pueden ignorar las problemáticas específicas del aprendizaje que hoy están, por suerte, más visibilizadas. No pueden decir, ay, no. Bueno, y el docente tiene que estar formado, también tiene responsabilidad, por supuesto. Un docente de alma, aunque no sepa, el docente de alma, cuando enseña con 3 niveles, tiene en cuenta, a ver, ¿cómo hago para que aprenda?
Y después tenés el docente no de alma y lo toma como un trabajo para ganar un sueldo, lamentablemente eso sucede, donde quiere ir, dar su clase y que no me joroben acerca de que cambiarla porque me lleva más tiempo. Si vos querés realmente, ¿qué es enseñar? ¿No? ¿Qué es Bueno, enseñar? No estamos es dar conocimientos. eso, Este, por eso uno elige la carrera de docencia. En definitiva, el docente tiene que ayornarse a las realidades. Hoy tenés muchísima información con respecto a todo lo que es virtual. Ni siquiera tenés que moverte de tu casa, lo puedes prender y ayornarte y ayudar a tus alumnos. Y eso nos sigue sucediendo. A veces hay situaciones de maltrato, hasta sí. virtualmente, No, que totalmente. me preocupan un montón y que supongo que a vos también las sabrás. Virtualmente Sí, sucede que hay maestros que hacen leer a alumnos adelante de virtualmente adelante de 20 chicos y el chico no puede leer, es una angustia tremenda, es un fracaso, es una exposición, es que no quiera sí. volver a conectarse, es que no quiera volver a conectarse, les cuesta conectarse y encima pasan esas cosas. Bueno, eso para mí me parece tremendo. Lo hablábamos con vos, que es una especie de bullying. El bullying es entre pares, pero es como una especie de bullying, Sí, porque, o maltrato, ¿no? Pero bueno, sí, también hay quien dice, no, no puede ser maltrato porque no hay intención real de, bueno, sí. Al ser docente tenés una gran responsabilidad, ¿sí? Tenés en tus manos almas, personas completas, seres, no tenés depositarios de tu didáctica, ¿no? sí. Y el desconocer que le cuesta leer, ¿no? O lo peor es que hay unos que saben que tiene dislexia, por ejemplo, pero el desconocer el daño que le estás haciendo al exponerlo frente a los demás, porque le trae problemas sociales, porque como decís vos, después en los grupitos no lo quieren en su grupo porque tiene Claro. dificultad, Y porque sí, tarda. y sí, y sí, es como que Entonces, el que no sabe es como que, bueno, el que no le dan tanta bolilla. Bueno, hay una cosa toda social que después acarrea todo esto, ¿no? Pero bueno, y sí, en vez de exponerlo frente a eso, el docente debería exponerlo en sus fortalezas. Sobre todo, que a ver, la situación ayuda un montón, porque para hacer discusión, ¿no? O tirar ideas o razonamientos, o observar, no sé, una imagen, hablar sobre eso, ver un video y comentarlo, todo eso lo pueden hacer perfecto. Este, pero bueno, sí se da este como maltrato de supuesta falta de conocimiento, ¿no? De cuáles son las dificultades, los exponen y los chicos no se pueden defender, no hay manera de defenderse. Y van afectando el motor de enfrentar las dificultades, que es la autoestima, ¿sí? Si vos dañás y dañás, después no se animan a hacer otras cosas, ¿no? no se animan ni a prender la Este, cámara, no quieren ni que le vean la cara, ¿viste? No quieren ni que les bueno, vean la cara. Eso es muy se quieren, triste, se es muy quieren triste. invisibilizar. Invisibilizar, el alumno invisible, ¿no? El que está ahí y está con la cámara apagada y aprovecha que no lo llaman para estar calladito en el fondo, y esa es una persona que necesita aprender y que necesita crear sus propias fortalezas. Sí, no solo no está aprendiendo, sino que está afectando su ser afectivo de manera, pero galopante. Y también tenés los que se esconden y tenés los que tienen un instinto de supervivencia así como más impulsivo o explosivo, que quieren visibilizarse, pero a cualquier costo. Entonces, como no pueden ser visibles en tareas de aprendizaje, por ahí lo que hacen es agarrar la barra anotate de Zoom, empiezan a hacer dibujitos por todos lados, empiezan a molestar, ¿sí? Y sin darse cuenta se empiezan a autoexponer de un modo que los demás piensan que molesto, no hace nada, Se pero es porta porque mal, mala ahí está, conducta. sí, exacto. Y es ese deseo de, yo quiero ser alguien, no me importa el costo. Y eso es responsabilidad del adulto, generar una situación de manera tal que se pongan en evidencia sus fortalezas, su inteligencia que la tiene, pero a veces es como que queda como atrapada o escondida, ¿no? Sí, es responsabilidad del adulto, Yo entiendo también que totalmente. para los docentes debe ser muy difícil el cambio total de paradigma a la virtualidad, ¿no? No Sí, sé qué pensás vos, pero debe ser,
un cambio absoluto total, digamos, y sé también que los docentes están cansados, ¿no? Sí. Lo explican también, digamos. Pero bueno, es tan importante detectar a ese chico que tanto le cuesta y tanto puede hacer el docente para ayudarlo, o por lo menos hacer un trabajo en equipo con la familia sería como fundamental en este momento. Sí, yo creo que algunos docentes hoy tienen miedo, como que no confían en que los chicos estén aprendiendo y piensan que los están ayudando. Y ahí yo digo, aprender no es mostrar todo el tiempo evidencias de está bien hecho o no está bien hecho. Aprender es un proceso y es importante que el docente mire el proceso, ¿no? Entonces, no valorar entregas, y esto hoy lo tienen que ver un poquito más, solamente la tarea entregada, o como si fuera una prueba, sino que acá lo que importa es el proceso, ¿no? Si ellos muestran que acá lo que importa es el trabajo, lo que voy haciendo, no importa si me salió perfecto o no, porque es en el proceso que yo aprendo. De hecho, Stanislas Dehaene, en su libro Cómo aprendemos, dice que aprendemos solamente o de manera significativa cuando cometemos un error, ¿no? Que no esperábamos confundirnos porque lo entregamos pensando que estaba bien, y recibimos feedback del error. Entonces, al recibir ese feedback, ahí se produce el aprendizaje. Bueno, ¿qué pasa? Hoy algunos maestros están dando más feedback, ¿no? Pero otros no, es como que, bueno, ya está la tarea entregada o se la mandan rehacer porque no está bien, el chico no entiende qué tiene que rehacer, porque si yo ya la entregué, ya la hice, ¿no? Yo enseño en la universidad y les permito a mis alumnos entregarme los exámenes 3 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿Cómo me lo tres entregan veces? algunos, ¿no? Me lo ¿Cómo es tres entregan una veces? vez, Ah, a ver, por eso. Me lo entregan la primera. Y yo les mando una devolución con comentarios. Esto quizás lo podrías haber argumentado mejor, esto no sé qué, le mando, le digo, volvémelo a mandar. Y me lo vuelve a mandar. Y entonces hay aprendizaje porque lee mi feedback, ¿sí? Le digo cómo hay que hacer para lograrlo mejor y me lo devuelve y me dice qué bueno que lo rehice porque la verdad me quedó mucho mejor. Y sí, bueno, aprendió mucho más que si yo le hubiera puesto una nota la primera vez. Y si es necesario 3 veces. Y, a ver, hay partes en las que yo le pongo un ejemplo de cómo lo haría, pero obviamente ese párrafo, ponele, está como dirigido por mí, pero el siguiente lo hace en función de aquello que yo le muestro. Entonces, enseñar y aprender es un proceso, no una búsqueda de cantidad de cosas ni de resultados, sino que lo que hay que valorar es ese proceso y el feedback y la retroalimentación y el volver a hacer, pero dirigido, contenido, a veces genera más aprendizajes que estar entregando millones de cosas, ¿viste? es el equivocarse. El frustrarse, el equivocarse, permite crecer también, permite avanzar. Siempre que esté contenido, porque si yo me equivoco y me ponen un 4 y no sé qué significa, pero si yo me equivoco y me ponen un 4 y me dicen esto así, esto fíjate de hacerlo así, le doy ejemplos y le digo, volvémelo a mandar que reviso la nota, ¿sí? Y lo hacen, chochos, porque quieren subir la nota y se sienten, que esto es muy importante, con el poder de mejorarse, con el poder de controlar la situación. La falta de control sobre lo que me sucede, sobre mis aprendizajes, hace que yo tenga baja estima académica. En cambio, si yo tengo el poder de reformular, de rehacerlo, pero como dirigido y con contención, con un docente que espera que yo sí lo pueda hacer, ¿no? Con esas directivas, entonces voy a sentir que es todo cuestión nada, de ponerle más cabeza, de volver a hacerlo con esas directivas, lo voy a volver a hacer, pero más contenido. No estoy hablando de que vuelvan todos los trabajos, estoy hablando de elegir cuáles son aquellas instancias donde se va a pedir que se vuelva a reformular, ¿no? Si hacemos
Acá la licenciada Josefina Pearson dice empoderarlos, y esa palabra, empoderarlos, Sí, es tan importante, ¿no? Empoderar a los chicos a que ellos puedan sentir que ellos pueden hacerlo. Es un trabajo que no solamente del docente, sino pasa por la familia también, ¿no? El rol importante de la familia atrás de esto, ¿no? bueno, y de hecho, llevándolo a la casa, para irnos un poco de lo que es aprendizaje, decir, bueno, ¿cómo pueden reconstruir a un chico que fracasa en el colegio y que en el colegio todavía no logré que todo esto suceda en el colegio, ponele? Bueno, empecé a hacer esto en casa, con las cosas diarias. Entonces, por ejemplo, no sé, estás haciendo una huerta, o ni idea, o podando, y lo hace mal, ¿no? Entonces yo te muestro cómo lo vamos haciendo juntos y después lo dejás que lo haga solo. Buscar instancias donde el chico sienta que tiene autocontrol y donde tiene autoeficacia, ¿sí? Okay. Y bueno, entonces, pero yo le tengo que enseñar, modelar, esperar, tener paciencia. Paciencia. Sí. No, lo digo para todas las mamás, me lo digo para mí también, porque a veces uno como madre pierde la paciencia. Muchas veces no quieren que les enseñes. Te dicen, no, quiero enseñarte esto, pero no, viste, como que se niegan. Es todo un proceso, depende cómo el chico también fue lastimado, depende de la escolaridad que tuvo, depende cómo está su autoestima, depende un montón de cosas que hoy en día somos docentes y hasta psicólogas de nuestros hijos, ¿viste? Porque... Sí, pero depende también de cómo se ponga en el rol de enseñanza el padre o la madre. ¿Por qué? Porque si vos le vas a decir todo lo que tiene que hacer y te tiene que escuchar, y no va a querer. En cambio, si decís lo hacemos juntos, si yo te voy modelando, vas valorando sus ideas, ¿no? Validando, valorando y validando. Ah, qué buena esa idea, dale, hagámoslos así. Entonces va a querer y va a entender como que es un intercambio, y a veces cuando están tan apachuchados y frustrados, no quieren escuchar que vos tuviste una idea mejor que ellos. No. Pero... es verdad. Entonces, hacer como esto así, esta cosita de intercambiamos ideas, ellos están totalmente atentos a tus ideas, pero no te lo quieren reconocer que fue buena tu idea. Así como ellos necesitan que vos les valides sus ideas, ellos no te van a validar las tuyas, porque están tan frágiles que si validan la tuya, sienten que ellos se desarman. Entonces, bueno, hay que ponerse en un rol súper maduro, porque a veces decís, che, pará, eso te lo dije yo, ¿qué te da? ¿Viste? No, así como que se le ocurrió a él, ¿viste? Darlo en su autoestima absolutamente, para que él pueda lograr cosas dentro de la clase también. Su autoestima Sí, porque primero en casa para que después lo traslade al colegio. Porque el colegio una buena viene con la autoestima, autoestima, ¿viste? Como con la claro, autoestima toda entrujada. claro, y le empiezan a generalizar, empiezan lo académico y se generaliza a otras partes de la vida. Entonces, mientras hace su tratamiento o lo que fuera a nivel específico, en esas otras áreas de la vida hay que mostrarle que sí puede ser fuerte, porque dependiendo de cómo yo me valido a mí mismo, me valoro, es cómo me voy a posicionar frente a situaciones problemáticas. Y esto vos me preguntabas antes de hacia el resto de la vida y la adultez, una persona con baja autoestima toma malas decisiones de pareja, laborales, sociales. ¿Por qué? Porque se siente menos, entonces a veces no se anima a ponerse en un lugar de yo merezco, yo esto lo quiero para mí, yo en esto me voy a, no sé, lo voy a luchar, es como que tienden a quedarse atrás. Entonces, sí, es una dificultad específica del aprendizaje, pero tiñe toda la vida porque no aprendemos solo con el cerebro o solo con una destreza, aprendemos con todo nuestro ser. Hay una mamá pone, el contexto educa más que el texto. Es como, Mira, y es lindo, súper lindo, y es real aparte, el contexto educa más que el texto. sí. O sea, en un contexto de paz y de armonía, y de que por lo menos sentir que ese docente le preocupa al alumno, ya para ese alumno es que le cambie la vida, ¿no? Digo, la suerte nuestra que podemos tener toda esta tecnología, y hablo
nuestra, porque no es lo que la realidad que pasa hoy en día en el país, que la educación no es igual para todos, y debería serlo, y debería Total. serlo. Sí, espera que se me vino algo a la cabeza con lo Dale. que dijo esta mamá, de aprendemos en context, ¿no? ¿Cómo es? El contexto educa más que el texto. Ay, dale, después pásamela. Dale. Eh, Hay una pregunta del test de inteligencia que es ¿con qué pensamos? Y la respuesta para vos, ¿cuál sería? No, acá tengo un machete de una mamá que me dice con las emociones. No, bueno, la respuesta del test de inteligencia es con la cabeza, con el cerebro. Con el Bien. cerebro. ¿Sabe lo que me dijo un paciente con muchas dificultades? ¿Qué te Yo le dijo? pregunto, ¿con qué pensamos? Con tranquilidad. Ay, lo quiero, es verdad, y es verdad. Sí, En paz y armonía, con una ay, persona que, sí, alguien que nos enseñe es alguien que nosotros tenemos que sentir que nos está mimando, para que nos llegue a nuestro corazón, si no, ¿cómo nos van a llegar a nuestro corazón? sí. Bueno, la verdad que súper interesante la charla, Rofi, te agradezco tu tiempo, valiosísimo, te adoro, te quiero un montón, estamos juntos Yo hace un montón de también. tiempo y has seguido, bueno, todo el equipo, a toda la realización de mis hijos disléxicos y la mía, porque yo me hice el test del diagnóstico con vos, y yo me acuerdo que me senté a hacerme el diagnóstico con vos y dije, seguro que voy a contestar bien. Y me empezaste a hacer el test de inteligencia y después, claro, disléxica. Y para mí fue como ir una vuelta atrás en mi vida y en mi cabeza y acordarme de estar en primer grado y cómo me costaban tanto las cosas en una sala de 5, primer grado, segundo grado, y en quinto, sexto, séptimo empezar a darle vuelta, a empezar a esto de que decís vos, a compensar, ¿viste? A que Claro, seas disléxico toda la vida, pero que uno empiece a tener sus propias herramientas para salir adelante. Y es mucho el sí, esfuerzo que hacemos los disléxicos. Entonces que se valore, que se valore, que se cuide al alumno que tiene dificultades en aprendizaje desde que es chiquito, desde que es chiquitito, porque hace a la autoestima, hace la sí, autoestima. Y es un dolor para los padres muy grande ver a nuestros hijos cuando su autoestima está muy caída, muy caída. Es un sí. dolor fuertísimo para los papás. Y sí, porque ¿cuál es tu rol? Prepararlos para la vida, Sí, ¿no? Y en la vida hay situaciones problemáticas y si no estás bien parado y una tormenta fuerte te va a tirar, ¿no? Y bueno, entonces no es solo responsabilidad de los papás, porque parte de esa autoestima se daña cuando van al colegio, ¿no? Entonces, por eso te digo, bueno, como decís vos, hay que trabajar en equipo, tomar conciencia, saber que no son chicos que no pueden, son chicos que pueden distinto, de una manera diferente. Y bueno, descubrámosla. Ya está estudiada y publicada en millones de libros. Leámosla, entonces. exactamente. Gracias, Rufi, por tu tiempo. Te mando un beso muy grande. Gracias por estar conmigo en este proyecto nuevo. Gracias a IFAP Argentina también, que trabaja muchísimo con todos los chicos con dislexia, ayudándonos. Gracias porque ellos fueron los impulsores de la ley. Así que bueno, Total. hasta el próximo vivo que seguramente Vamos. vamos a tener. Buenísimo, gracias a vos por convocarme. Muchas gracias, Chau, Rufi. hasta luego.